Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Bueno, me comunica mi hermano que hay una reunión de jóvenes, pero en este momento no saben el lugar donde va a ser realizada. Entonces, por favor, los jóvenes, sus papás, comunicarse con el hermano Gerson, con el hermano Martín. También tengo por acá reunión de parejas, 29 de junio de 2024, 7 p.m. Vamos a ver nuestras Biblias en Filipenses, capítulo. ¿Qué capítulo estamos? Capítulo 2. Pero hermano, regáleme por favor, segunda de Timoteo 2, 1 y 2, quedemos acá en Filipenses. El hermano Gerson nos está enseñando acerca de la carta de Tito. Y allí vemos en las responsabilidades de las mujeres, de las jóvenes. Dios da servicio para todos. Aquí en Filipenses el enfoque somos, ¿quiénes? Los varones. Iglesia, la enseñanza es para toda la iglesia, pero el servicio ministerial en público es para... ¿El Señor le permite a la mujer enseñar en público? Dice, no le permite a la mujer. Y si las mujeres Dios no les permite enseñar, ¿a quién sí? ¿De quién es la responsabilidad? Ahora, en cuanto a la esposa ¿qué dice? ¿Que pregunte en la iglesia? No, vaya en su casa, ¿y a quién debe preguntarle? A su esposo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios? Entonces hay un enfoque especial para el hombre. No significa eso que las mujeres no. Ahí el hermano nos ha estado enseñando en Tito la responsabilidad de las mujeres de amar, enseñar a amar a sus maridos, a las hermanas más jóvenes. Aquí el enfoque son los varones. El viernes hablábamos del amor entre hermanos, versículo 4 de Filipenses. Pero dice aquí en 2 Timoteo, tú pues, hijo mío, está hablando Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2, lo que hace de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. ¿Cómo deben ser los hombres? Fieles e idóneos para enseñar también. Es nuestra responsabilidad, varones. Dios nos va a pedir cuenta de ello. Ayer hablábamos de 4 aspectos de la cara del hombre. Y nos llevaba el hermano a enfocarnos en cuanto a la primer cara, y es la cara de integridad. Como varones es necesario ser íntegros. En el servicio es necesaria la integridad. El Señor dice, si alguno se limpia de estas cosas, será. ¿Cómo? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Pero qué tiene que hacer primero? Integridad, limpiarse. La segunda cara que veíamos era la cara del guerrero. Donde nosotros como varones estamos llamados a levantarnos y pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano del Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados como varones a ir adelante, a ir al frente. Cuando vienen las circunstancias difíciles, nos hacemos a un lado y le cedemos el puesto a nuestra esposa. La responsabilidad es mía, como varón de la casa. Nosotros somos los que estamos dispuestos a ir adelante. Nuestras esposas esperan de nosotros un respaldo, protección. Esa es la voluntad de Dios. Es una responsabilidad como nosotros tener esa cara del guerrero, estar dispuestos a luchar. Luchamos por muchas cosas. Luchamos por pagar una casa, por pagar un carro, y no es fácil. Pero llegan las circunstancias de la tentación, de las circunstancias difíciles en nuestras vidas, y nos agachamos. Cuando debemos agarrarnos fuertemente ¿de quién? Asidos de la palabra de vida, agarrados fuertemente, porque es necesario
ser guerreros. También veíamos la cara del romanticismo, de amante en nuestras familias. Entonces tenemos la integridad, la economía, el trabajo, porque la cara del guerrero es allí en la economía, en nuestros trabajos, pero para todos se necesita integridad, pero también necesitamos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, ser guardadas, protegidas. ¿Quién está llamado a proteger su casa? ¿Quién está llamado a cuidar su casa? El hombre, el varón de Dios. Cuidar su integridad, su testimonio en su trabajo, su testimonio con su familia y finalmente veíamos la cara del amigo. El amigo ha de mostrarse, espera que otros sean amigos suyos. No, usted ha de mostrarse amigo y eso nos habla de la comunión los unos con los otros. ¿Es necesario en cuanto al servicio? Ese es el servicio. El servicio, Dios me llamó a servirme a mí mismo. ¿O el servicio para quién es? Es despojarse completamente de sus prioridades, de sus deseos, sus necesidades y vivir para otros. El versículo 4 y 5 de Filipenses, leámoslo. Bueno, el versículo 3, nada hagáis por contienda, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno a los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hoy nos corresponde el versículo 5. Entramos al primer ejemplo de 4 varones que nos va a mostrar Filipenses capítulo 2. 4 hombres de Dios. El primero es el Señor. El segundo es Pablo. El tercero es Timoteo y el cuarto es Epafrodito. Varones que se pararon como hombres de Dios e hicieron la voluntad de Dios. Que creyeron realmente la palabra de Dios e hicieron caso a lo que el Señor le dijo a Josué. ¿Cuál fue el mandato a Josué? Levántate y sé muy valiente. ¿Es necesario ser valientes? ¿Nos da cobardía? ¿Pero el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía? No, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio. ¿Nosotros mismos podemos dominar nuestros cuerpos, nuestras vidas? Es el espíritu del Señor. No nosotros. Entonces hablábamos de la necesidad de amarnos los unos a los otros, de servir. Pero en el versículo 5 ya el enfoque es en cuanto al amor a nuestro precioso Salvador. Haya pues en vosotros este sentir. Y pensaba en ese sentir de Cristo. Segunda de Corintios 8:9, mi hermano. Muchas gracias. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo. ¿Qué fue lo que le motivó a venirnos a salvar? Por su gran amor con que nos amó. Leíamos esta mañana en Efesios. Por su gran amor con que nos amó. En Apocalipsis dice que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. ¿Qué lo motivó a salvarnos? Su amor. Por su gran amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Tomamos de Él. Mire la necesidad de la comunión íntima con Cristo en cuanto al servicio. ¿Queremos servir? Buena obra, buen deseo, buen paso de obediencia. ¿Es un mandato servir al Señor? Es un mandamiento. ¿Para quiénes? ¿Solo los hombres? Los hombres somos encargados de ir adelante, pero nuestras esposas son nuestras ayudas idóneas en cuanto al servicio. Pero es necesario la unidad con Cristo, tener ese sentir. ¿Cómo podemos tener el sentir de Cristo si no tenemos una comunión íntima con Él? Si no buscamos su voluntad, si no buscamos las herramientas de Dios.
¿Cuáles herramientas Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento espiritual? Ayúdenme, ¿qué más tenemos? La palabra de Dios es una herramienta maravillosa. ¿Qué fuera de nosotros si un día se nos fuera a quitar la palabra de Dios? Si tuviéramos que echarle mano solamente a lo que tuviéramos en la mente. La palabra de Dios es maravillosa, poder meditar, poder ahondarnos, ver esas maravillas de Dios a través de su palabra, conocerle a Él, su bondad, su misericordia. La palabra de Dios es el fundamento. ¿Qué más armas tenemos? La oración. La oración es algo, muchos dicen que es el arma más desaprovechada, la oración. La oración nos habla de dependencia, de humildad, de reconocer que Él es el Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué más herramientas tenemos? La iglesia, los hermanos. ¿Crecemos por medio de los hermanos? ¿Hemos sido bendecidos con la consejería de parte de los hermanos? Grandemente. Cuando llegan esas palabras de ánimo, esos momentos en esos tiempos de crisis y llegan estos hermanos con esa sabiduría y nos ayudan. Eso es medicina para nuestro cuerpo. ¿Qué más herramienta tenemos? ¿No más? La esperanza viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña su palabra, el que nos guía, el que nos guarda, el que nos enseña, el que nos lleva a comprender aún las cosas que habrán de venir. Aún el Espíritu Santo es el que nos lleva a memorizar la palabra de Dios, a comprender las verdades de Dios. Entonces es necesario echarle mano a las armas que Dios nos ha dado en cuanto al ministerio para permanecer, para tener ese sentir. Y ese sentir nos habla de una actitud. Es necesario tener una actitud de siervo. Ese es el título de la prédica. Actitud de siervo. ¿Vemos en Cristo una actitud de siervo? Me gustó esta definición de servicio. Sacrificio. Dice, el servicio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Repito, el servicio tiene lugar cuando los recursos divinos, estos recursos que hemos venido hablando son recursos de Dios para nosotros. Nosotros en nuestras fuerzas podemos servir conforme a la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros. Porque el que anda en la carne no puede agradar a Dios en lo absoluto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario permanecer en Cristo para tener el sentir de Cristo. Es necesario utilizar los recursos divinos. ¿Para quiénes? Para satisfacer las necesidades humanas. ¿A quiénes nos llamó Dios a cada uno de nosotros a satisfacer las necesidades? ¿Las mías? ¿Las propias? Servidos por amor los unos a los otros, que nuestro amor sea sin fingimiento, con toda sencillez, con toda sinceridad, amando a los demás, a mis hermanos, con el entrañable amor de Jesucristo, siempre deseando en mi hermano, no lo que él quiere, su santidad, la voluntad de Dios para su vida. Porque si vemos a mi hermano que está andando en malos pasos y no se lo impedimos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Es necesario buscar siempre la voluntad de Dios, primeramente hacerla yo y también que los demás hermanos todos andemos en su voluntad. Entonces el servicio tiene lugar cuando los recursos de Dios satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos. Veíamos el viernes pasado cómo es necesario servirnos por amor los unos, que las intenciones de mi corazón en cuanto al servicio sea un amor genuino. Así como la intención de Cristo para nuestra salvación fue su amor. De la misma manera, en nosotros, la motivación debe ser el amor los unos por los otros. Vamos por un momento a Mateo 10:45.
Pero antes vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque por medio de ella podemos conocer tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Guíanos en ese tiempo, Padre, que al abrir tu palabra tengamos esa actitud, ese anhelo, ese deseo de obedecerla, Padre. No permitas que tengamos en poco tu palabra. Padre, dice tu palabra que aquel que te honra, tú le honrarás, pero aquel que te desprecia, tú le tendrás en poco. Ayúdanos, Padre Santo, a tener tu palabra como algo verdadero, que tú nos hablas a cada uno de nosotros en particular, porque cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a ti, mi Señor, en aquel día, mi Señor. Guíanos a ser instrumentos útiles en tu mano, danos sabiduría para entender tus verdades y guíanos a ser esos siervos fieles, esos siervos prudentes, esos siervos que te amemos a ti por encima de todas las cosas, Padre, que seamos canales de bendición para otros cuanto a la predicación del Evangelio, pero también canales de amor los unos para con los otros en el entrañable amor de Jesucristo. Gracias por ese amor que recibimos de parte tuya por medio de esa salvación tan grande y gracias por Cristo que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Padre, te clamamos que de la misma manera nosotros estemos prestos para obedecer tus mandamientos. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. ¿Qué dice Mateo 10:45? Marcos 10:45, perdón, mi hermano. Marcos 10:45. En Mateo también está, pero en otra cita. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Señor Jesucristo vino para que nosotros, para servirnos a nosotros o para servirse a Él mismo. ¿En qué aspecto podíamos nosotros servir a Cristo? Nosotros completamente perdidos, muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Qué podíamos darle a Él? El Señor no vino para ser servido, sino para. Entonces, la actitud de siervo de Cristo, ¿cuál fue? ¿Estaba dispuesto a servir? Es una decisión de cada uno de nosotros servir. Cuando yo conocí al Señor, nunca había entrado a una iglesia. La segunda vez que entré, comprendí el Evangelio y le entregué mi vida a Cristo, ahí mismo en la propia iglesia. Pero yo veía algo que me pareció relevante. Yo veía que la gran mayoría de personas no servían. Los que servían eran unos pocos. Yo decía, pero ¿por qué no? O sea, toda la iglesia no es activa en el servicio. Y yo le decía al Señor sin conocer nada, no conocía la palabra, yo no conocía ni siquiera los libros de la Biblia. Yo le dije, yo no quiero llegar aquí a sentarme ahí. Yo quiero ser alguien diferente, yo quiero servir. No sé cómo, no sé dónde, sé que no puedo hablar en público porque para mí era un trauma, pero lo que había en mi corazón era que yo quería servir. Es una decisión de cada uno de nosotros servir al Señor. Es algo personal, porque es mi comunión con mi Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque Cristo recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Nuestro servicio es para el hombre. El Señor vino a servir. Entonces la actitud de siervo es servir. Y también para dar su vida en rescate por muchos. Entonces no vino a servir, pero ¿cómo fue su servicio? ¿Fue un servicio con sacrificio? El servicio viene ligado al dar. Yo no puedo pretender servir si no estoy dispuesto a dar, a dar de mis recursos, a dar de mi tiempo, a ser un hombre sacrificado, a ser un hombre esforzado y valiente. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en él mismo, en sus fuerzas, en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso es tan necesario conocer la palabra de Dios para poderla enseñar, pero principalmente para poderla aplicar a nuestras vidas. La más grande responsabilidad que yo tengo el día de hoy
no es el de presentar la palabra de Dios como tal, aunque es una responsabilidad grande. Debemos trazar bien la palabra de Dios y enseñarla al pueblo de Dios. La más grande responsabilidad que yo tengo como siervo de Dios es la palabra que yo estoy exponiendo, cómo le estoy aplicando a mi vida. ¿Qué tipo de hombre soy yo? Porque si yo estoy enseñando y no estoy obedeciendo, ¿vengo a ser diferente a un fariseo o vengo a ser igual? Estudiar para enseñar. El propósito es estudiar con el propósito de obedecer y luego sí, enseñar a otros la bendita palabra de Dios. Que podamos deleitarnos, que este sea nuestro gozo de permanecer en él, de tener el sentir. Y ese sentir nos habla de tener el mismo pensamiento, la misma actitud en cuanto a la mente. Por eso Romano dice que transformados por medio de la renovación de cómo renovamos nuestra forma de pensar. ¿Qué pensábamos antes de llegar a Cristo? ¿Cómo ha cambiado nuestro pensamiento de la palabra de Dios? Es algo maravilloso. Ver cómo lo que yo pensaba no es nada más que basura. Lo que ahora la palabra de Dios me lleva a lo que es el pensamiento de Dios es completamente nuevo, completamente diferente porque viene de Dios. Es la misma actitud en cuanto al pensamiento. Por eso haya pues en vosotros este modo de pensar que también hay en Cristo Jesús. Es nuestro pensamiento. Por eso dice la Escritura que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué debemos hacer con nuestros pensamientos? Dejarlos sueltos, que hagan lo que quieran nuestra mente, nuestra vida. ¿Cómo podemos luchar contra nuestros pensamientos? ¿Cuántos pensamientos tenemos a la vez? ¿Muchos? Gloria a Dios porque no podemos tener más que un pensamiento. En el día puedo tener miles de pensamientos, muchos, pero a la vez un solo pensamiento. Entonces, la manera de transformar mi modo de pensar es comenzar a pensar bíblicamente. ¿Llegan esos pensamientos a mi vida? ¿Estoy en la tentación? Señor, perdóneme, porque tú dices en tu palabra que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, ¿en qué debemos pensar? En esto, Señor, ayúdeme. Yo no puedo transformar mi modo de pensar, pero el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios sí. Ahí está el modo de pensar de acuerdo a la actitud de Cristo, como Él anduvo. Ahora, por un momento, vayamos al versículo 43 de ahí mismo de Marcos 10, donde tiene este mismo pensamiento de servicio y ofrenda y dar, pero ya en cuanto a nosotros. El contexto de nos viene hablando de Juan y Pedro, cuando hablan con el Señor y dicen que ellos quieren, si es posible, que se les dé a los dos el uno a su izquierda y el otro sentarse a la derecha del Señor en el trono. Y el Señor les dice, no sabéis lo que pedís, porque eso no es dado a Él. Dios Padre es el que tiene reservados esos lugares. ¿Para quién? No dice. Pero dice el versículo 43, pero no será así entre vosotros. Y el versículo anterior muestra a una empresa del mundo. Una empresa del mundo es igual de importante el vigilante que el gerente. ¿A quién vemos con más respeto? El gerente, el manda callar. Ese me puede echar, ese me puede bajar el sueldo. Si el gerente la pone su contra mí la mala, ¿qué pasa conmigo? No duro mucho tiempo en la empresa. Pero en la iglesia es lo mismo. Versículo 43. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. ¿Quiere servir? ¿Quiere ser grande? Los dos no van de la mano.
Si quieres ser un servidor conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Estar dispuesto a servir a quien Dios tenga dispuesto para que yo cumpla el propósito en su santa voluntad. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Quiero ser grande, quiero ser el primero y quiero servir. El que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el siervo debe estar dispuesto, la misma actitud de Cristo, a servir y a dar. Pero ¿cómo dio Cristo? ¿Con sacrificio? ¿Qué tanto dio Cristo de sí mismo? ¿Qué se reservó para él mismo? Por eso él dice que es necesario que nosotros dejemos padre, madre, hijos y hasta su propia vida. Porque el Señor Jesucristo dio hasta su propia vida por amor a mí. Conlleva la misma idea de servicio con sacrificio. Servicio para agradar a mi prójimo, no a mí mismo. Vamos por un momento a Mateo capítulo 11, pasaje muy conocido. Y pongámosle mucha atención a los verbos. Mateo 11:28. Quiero tener la misma actitud de servicio de Cristo. El Señor me está diciendo, venid a mí. Y el primer énfasis es en venir a Cristo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el resultado para nosotros de estar en Él? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿En paz? ¿Con gozo? Cuando estamos en la voluntad de Dios, ¿cómo está nuestra vida? ¿Llena de problemas, de adversidades, con ansiedad, con preocupaciones? Dice que el fruto del Espíritu es vida y es paz. Y esa vida nos habla de, no de la vida eterna, porque ya la tenemos en Cristo Jesús. Esa vida nos habla de estar aprovechando la vida que tenemos en este momento. ¿Es necesario aprovechar nuestras vidas? Yo puedo ser creyente y desaprovechar toda mi vida en cuanto al servicio. Porque el día de ayer lo podemos recuperar. Ese día no volverá. Entonces nos habla de que la vida que tenemos ahora, que es una sola, ¿cuántas vidas tenemos aquí en la tierra? Pues son decisiones trascendentales en cada una de nuestras vidas. El fruto del Espíritu es vida y paz, pero el de la carne es, el ocuparse de la carne es muerte, separación. Cuando estoy en la carne estoy separado, pero el Señor Jesucristo me está diciendo, venid a mí. ¿Y qué voy a tener? Descanso, paz. Versículo 29, llevad. ¿Qué es necesario? Llevad. Ese llevar nos habla de sacrificio, de ofrenda. Llevad el ministerio. Llevar la responsabilidad de su casa. Lo que hemos visto, nuestra responsabilidad como varones de Dios. Llevad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de quién? De Él, de Jesús. Él es nuestro maestro, indudablemente. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese yugo nos habla de completa unidad. El yugo es lo que permanecía unido a los dos bueyes para el arado. Era imposible que ellos trabajaran juntos si no estaban amarrados al mismo yugo. Y en el mismo yugo tenían que ser dos toros de la misma raza. Tenían que ser dos toros de la misma edad.
tenían que ser toros que tuvieran la misma fuerza, porque si colocaba uno más alto que el otro, no había equilibrio. Tenían que ser dos toros que trabajaban unidos con un mismo propósito. Al comienzo era necesario que hubiera una persona atrás y otra persona adelante para poderlos amansar. Pero una vez ya amansados con el tiempo, esos animales trabajaban como un relojito. Ya no se necesitaba el de adelante. El de adelante ya se acababa el trabajo para él. Ya comenzaban esos animales, daban la vuelta y hacían su trabajo solos, porque estaban completamente unidos por medio de un yugo. Y el Señor me está diciendo, venid a mí, esté con Cristo, permanezca en Él, porque alejados de Él nada podemos hacer. No puedo tener yo la actitud, el mismo pensamiento de Cristo si no permanezco en Él, en una íntima comunión con mi Señor. Entonces, vengo a Él, estoy dispuesto a llevar la carga de mi Señor que Él mismo tiene preparada para mí. Dice, y aprended de mí. ¿Cómo puedo aprender de alguien a quien no conozco? ¿Cómo puedo aprender de alguien a quien no amo? Así como el servicio como hermanos en Cristo, como iglesia, es necesario que la motivación sea el amor. Mi servicio para mi Señor, la motivación sí o sí tiene que ser el amor a Cristo, porque le amo, no por temor, porque realmente Pablo dice, el amor a Cristo me constriñe, el amor a Cristo me obliga, me lleva, me guía, porque Pablo tenía todo por basura y lo ha perdido todo por amor de Cristo. Entonces, cuando permanezco en Él, voy a enamorarme de Él, voy a vivir la vida que Dios quiere que yo viva y voy a ser ese hombre de integridad, ese hombre guerrero, ese hombre que lleva a mi familia, ese hombre que también animo a otros como hermanos en Cristo, la cara del amigo. Es un equilibrio nuestra vida espiritual. Si me enfoco en una sola y dejo las otras botadas, mi testimonio va a llegar al día en que se caen todas las barajas, porque tiene que ser un equilibrio. Pero él dice, aprended de mí. ¿Y cómo era Cristo? Nos va a decir cómo era. Que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre es fuerza bajo control, algo interno. ¿El Señor dejó de ser Dios? Nos va a explicar ahora en Filipenses, nos va a hablar de la divinidad de Cristo como Dios, pero también Cristo como hombre. Pero el contraste ahí en Filipenses no es Cristo Dios, Cristo hombre. El contraste en Filipenses es Cristo Dios y Cristo Dios, Cristo Dios y Cristo hombre en cuanto al servicio. Cristo siendo Dios mismo y siendo hombre, estuvo dispuesto a servir. ¿Y cómo sirvió? Con humildad. La humildad nos habla del servicio. Lo que nos habla el versículo 3 y 4 de Filipenses en el contexto donde estamos estudiando. Dice que debo estimar a mi hermano como superior. Eso es humildad. Darle el lugar que realmente el Señor merece. Darle lugar a mis hermanos y reconocer realmente quién soy yo. Por eso dice la palabra que no tenga más alto concepto cada uno de nosotros, sino el que debe tener, que piense cada uno de nosotros de sí mismo con cordura, con sensatez. ¿Quiénes somos realmente delante de Dios? Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, segunda vez. Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Los mandamientos de Dios son gravosos? ¿Los mandamientos de Dios son gravosos? Sí y no. Si como siervo de Dios estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, viviendo en el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, pensando en el Espíritu Santo, ocupándome en las cosas de Dios, ¿va a ser difícil para mí el servicio para Dios? No, porque no lo estoy haciendo en mis fuerzas. Le estoy diciendo, Señor, la obra es tuya,
como le dijo Moisés al Señor, ¿acaso yo parí este pueblo? Porque él estaba cargado. Cuando estoy andando en el Espíritu, entonces Dios está al control de todo. Entonces ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Y cuando estoy completamente en la llenura del Espíritu Santo, ya no obro yo. El que está guiando mi vida, mis palabras, mi ministerio, mi familia, todas mis necesidades, es el Señor. Porque yo he aprendido que lo más importante es buscar las cosas de arriba y las demás cosas es la promesa de Dios, serán añadidas. Pero cuando yo estoy andando en la carne y pretendo servir a Dios, ¿esa carga es fácil? ¿Esa carga es ligera? Eso es un sacrificio tremendo. Eso es decepción. Eso es darse contra las paredes una y otra vez. Porque quiero hacer el servicio con los recursos humanos. Y con los recursos humanos sirve el servicio para Dios. El servicio lleva lugar cuando los recursos de Dios satisfacen las necesidades humanas. Pero yo pretendo hacerlo en mis fuerzas, porque yo tengo dones espirituales, porque yo fui llamado a, si soy llamado, el Señor va a aparejar todas las cosas. Pero dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Si estamos en Él, si hemos venido a Él, si llevamos nuestra carga a Él, si aprendemos de Él, si tenemos ese mismo pensamiento que tuvo Cristo para con cada uno de nosotros. Por eso Él es el perfecto ejemplo de servicio. Por eso ahí en Mateo 13 dice, como yo os lo he hecho, así como he lavado vuestros pies, vosotros también lavaos los pies los unos a los otros. Así como yo sirvo, dice el Señor, ustedes también sirvan, porque nuestros ojos deben estar puestos fundamentalmente en Él, aprender de Él, porque Él es manso y Él es humilde de corazón. Será, hermano, que viéramos Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento? Andar en Él, en sus fuerzas, aprender de Él, llevar la carga que Él nos coloca a cada uno de nosotros. ¿El servicio para el Señor es fácil? Es difícil. ¿Es necesario renunciar a muchas cosas? Es necesario dejar, principalmente nuestros propios deseos. Dice en Primera de Pedro que nosotros en otro tiempo andábamos en nuestros malvados deseos, en nuestros propios deseos. Leíamos esta mañana en Efesios que en otro tiempo éramos guiados por nuestros deseos carnales, por nuestros pensamientos. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué debe guiar mi vida? Andar como Él anduvo. Versículo 7. ¿Arraigados en qué? Y solidificados en Él. Entonces, estamos en Cristo, en una íntima comunión. Mi carga fácil y ligera, porque estamos ¿en quién? En Él. Estamos andando en su voluntad, en su misericordia. Entonces ahí estamos arraigados y sobre, entonces estamos sirviendo para edificación de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros colocando nuestro granito de arena. Como iglesia todos unidos, poniendo los dones al servicio de la iglesia de Cristo. Entonces cada uno está sobre edificando. Pero recordemos la advertencia que nos hacen Filipenses, que no andemos de andar en contiendas, de andar en murmuraciones y andar en vanagloria. Si hay uno de estos tres aspectos en nuestras vidas, estamos andando en él, no estamos edificando la iglesia de Cristo.
No estamos edificando nuestras propias vidas. No estamos edificando nuestras familias. No estamos edificándonos en el carácter cristiano. Porque es necesario andar en él. Porque dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué nos dejó ejemplo? Para que sigáis sus pisadas. Mis hermanos, nuestros hijos quieren ser como nosotros. Nuestros hijos quieren ser como nosotros. Si yo estoy siguiendo las huellas de Cristo, estoy pisando donde está pisando Cristo, un día Cristo a mí me va a quitar del medio. Sea que mi hijo crezca, se case, sea que yo muera, un día yo voy a quitar del medio. Y si yo estoy pisando las pisadas de Cristo, Dios me quita y mi hijo ¿dónde va a quedar? Mi hijo queda en las huellas de Cristo, caminando, porque Él me quitó a mí, Él me está viendo a mí, pero está viendo la forma que yo vivo, está viendo mi integridad, está viendo la forma que yo me comporto como padre, como esposo. Mi hijo lo está viendo si realmente vienen a cobrarme algo y yo mando a decir que no estoy. Está viendo si yo soy un mentiroso, si yo soy un hipócrita, si llego a mi casa a comenzar a murmurar y a criticar a cada uno de los hermanos, al que dio la prédica, cómo venían vestidos. Él está viendo todo eso. Entonces, si yo estoy andando en los pasos de Cristo, mi hijo muy seguramente ¿qué va a hacer? Claro, es una decisión de él. No porque yo sea creyente, él va a ser creyente, pero yo estoy llamado. El mandamiento para mí es guiar a mi hijo, que él pueda ver en mí que yo amo a Cristo, que yo le sirvo porque le amo, con sencillez, con integridad, sin hipocresía, que yo no soy una persona doble, que yo no soy uno en mi trabajo, otro en mi casa y otro en la iglesia. Eso es integridad. Esas son las cuatro caras de nosotros como varones. Y el último de ellos es el servicio, porque es necesario la integridad, es necesario nuestros trabajos, es necesario nuestra familia, antes de pretender servirnos los unos a los otros, arraigados y sobreedificados en Él. Primera de Juan 2:6, mi hermano. Pena que lo ponga a correr tanto. El que dice que permanece en Él, ¿cuál es el resultado? Sencillo, difícil de entender. Haya pues en vosotros este pensamiento, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué dice hubo? ¿Ya no lo hay? Indudablemente el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y su pensamiento no cambia, porque aquí está hablando del momento de su sacrificio por cada uno de nosotros. Cuando Él entregó, cuando Él vino y se hizo hombre, se humilló a sí mismo. ¿En qué tiempo se humilló a sí mismo? En el momento que Él se encarnó y dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso ese hubo. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, el que dice que permanece en Cristo, si decimos que somos creyentes, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Quién muestra a Cristo de manera visible en la tierra en este momento? ¿Hay alguna manera de mostrar a Cristo en este momento o no? Todos aquellos que hemos reconocido a Cristo. La voluntad de Dios es que seamos hechos a la imagen. Entonces, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy mostrando la imagen de Cristo aquí en la tierra. Este era antes de conocer a Cristo Tito. Este es ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, queremos servir, es necesario tener la actitud, seguir el ejemplo de Cristo, ejemplo de servicio y el ejemplo de ofrenda.
del dar. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad. Gracias por esa actitud de servicio de mi Señor. Gracias por ese ejemplo maravilloso que Él nos ha dado como Dios y como hombre. Porque Él nos entiende, Padre. Gracias porque Él fue tentado en todo. Gracias porque Él siendo hombre entiende nuestras debilidades. Entiende nuestras necesidades, Padre. Gracias porque Él permanece en cada uno de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Qué promesa maravillosa. Qué bendición para un hombre pecador como yo. Tener la seguridad de que Cristo mora en cada uno de nuestros corazones, aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos ha regalado como iglesia de podernos edificar en tu palabra. Guíanos, Padre, que día a día seamos instrumentos útiles en tu mano, siervos fieles, siervos humildes y mansos, como lo es Cristo en cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo y rogamos tu dirección lo que resta del día. Padre, guíanos nuestros almuerzos, nuestro descanso. Que en todo, Padre, tu nombre sea exaltado, como decía Pablo. O sea, que yo viva, o sea, que yo muera, que el nombre de Cristo sea exaltado, Padre, que ese es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Pero sabemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es tu espíritu, por medio de tu preciosa palabra, que nos guía a crecer, crecer en nuestra fe. Padre, a asemejarnos, a ser semejantes a Él en nuestro modo de pensar. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de mi Señor te ponemos nuestras vidas. Amén. Hermanos, extendemos la invitación a las 6:30, predicación.